Ok, estamos en Efesios. Esta mañana vamos a empezar en capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a estudiar, ver, averiguar sobre el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Nosotros como una familia siempre, ¿cómo digo? Bueno, nos gustan los juegos de mesa. Nosotros como una familia, nosotros nos gustan los juegos de mesa, especialmente durante la pandemia. De hecho, nosotros jugábamos muchos juegos de mesa y algunos nuevos para nosotros. Y hay un juego de mesa que se llama Catán. No sé si ustedes han escuchado este juego de mesa, Catán. En el inicio yo pensé, nunca yo podría entender este juego. Es bien complicado. Pero ahora yo entiendo el juego. Y es algo muy divertido para nosotros. Y hay mucha competencia entre nosotros como una familia. Bueno, hay más competencia entre Isaac y yo, porque Mary no importa, él es mamá y ella quiere que Isaac gane cada vez, pero yo quiero ganar cada vez y Isaac quiere ganar cada vez. Es un juego muy divertido para nosotros, pero antes era complicado. Puede decir como fuera un misterio para nosotros. Y esta mañana vamos a hablar sobre el misterio de Cristo. Y este lado de la salvación, este lado de la cruz, para nosotros como cristianos, yo creo que el misterio es claro. Entendemos el misterio de Cristo. Al mismo tiempo, es importante entender bien qué es el misterio de Cristo. Y en esta carta de Efesios, Pablo quiere que nosotros entendamos bien nuestra salvación, la profundidad de nuestra salvación, la grandeza de nuestra salvación, el esplendor de nuestra salvación. Y más, después de entender la profundidad de nuestra salvación, Él quiere que nosotros pongamos en práctica nuestra salvación. Él quiere que nosotros sepamos la aplicación de nuestra salvación, de la grandeza de nuestra salvación. Entonces estamos aprendiendo más y más sobre la profundidad de nuestra salvación. Hasta este punto, en los primeros 2 capítulos de Efesios, hemos aprendido lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. También creo que como iglesia, como cristianos, nosotros deseamos, oramos por un mejor conocimiento de Dios para que sepamos lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Somos la iglesia. Y Pablo dice en capítulo 1 que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel. Es la obra maestra de Cristo, de las manos de Dios. Somos la iglesia. Y tenemos muchas cosas en Cristo. Y también hemos aprendido, porque Dios es rico en misericordia, Él nos salvó. Por gracia, por medio de fe. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo. Nuestra vida es diferente. ¿Somos perfectos? No. Pero ahora estamos en Cristo. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Y más, Cristo es nuestra paz. Y los salvos son un solo cuerpo en Cristo. Otra vez,
somos la iglesia. Y decimos que la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. Somos diferentes por la gracia de Dios. Entonces, hemos aprendido muchas cosas sobre la grandeza de nuestra salvación. Pero todavía hay más. Y ahora en capítulo 3, Pablo quiere desarrollar o mostrarnos el misterio de Cristo. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 13 de capítulo 3. Y después yo quiero hablar sobre nuestro servicio, la gracia de Dios y también el misterio de Cristo y algunas aplicaciones. Entonces vamos a leer Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Una pausa, discúlpeme. Versículo 6 es el misterio de Cristo. Y yo quiero leer versículo 6 otra vez. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que le llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana ayúdanos a entender el misterio de Cristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Pablo dice en versículo 1, por esta causa, por esta razón. Yo creo que podemos decir por todo lo que Pablo escribió en capítulo 1 y capítulo 2. Por esta causa, en Cristo, un resumen, Dios ha hecho de todas las naciones un solo cuerpo, la iglesia. Porque Dios hizo de todas las naciones un solo cuerpo, la iglesia, nosotros, los redimidos de Dios. Ahora, Él quiere explicarnos el misterio de Cristo. Pero antes de nosotros enfoquemos en el misterio de Cristo, yo quiero hacer dos observaciones. La primera, al servir a Dios, hay un costo o hay un sacrificio. Otra vez, la primera observación,
al servir a Dios hay un costo o un sacrificio. Sabemos que Pablo era prisionero de Cristo Jesús. Para mí es interesante que él escribió prisionero de Jesucristo, porque él puede escribir prisionero de los romanos, del gobierno romano, pero él escribió prisionero de Jesucristo, porque Pablo sabía, él reconocía la autoridad y el poder de Jesucristo en cada cosa. Jesús, Dios el Hijo, está en control de todo. Y Pablo era prisionero de Cristo Jesús. Y también en versículo 13, él escribió sobre sus tribulaciones por ellos, por nuestros hermanos en Efesio. Tribulaciones, sufrimientos. Pero para Pablo, sus tribulaciones eran necesarias. La verdad, era un gozo para él, porque él escribió, porque son su gloria. Vale la pena. Y también, al regresar al versículo 1, Pablo escribió, por amor de ustedes, los gentiles. Pablo estaba dispuesto a sufrir, porque él amó a sus hermanos en Cristo. Por amor de ustedes, los gentiles. Ahora, creo que es importante aclarar algo. Cuando leemos la palabra gentiles, hay dos significados. El primer es los que no son judíos. Y creo que es todos nosotros. Somos gentiles. No creo que haya ningún judío con nosotros esta mañana. Quizás estoy equivocado. Pero más o menos somos gentiles. Pero otro significado es los que son pecadores. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 17. Eso digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Pero ellos eran gentiles. Entonces, en capítulo 4, la referencia es los que son pecadores, los que no son cristianos. Entonces, la palabra, el término gentil tiene dos significados. Un raíz y también los pecadores. En este capítulo, en capítulo 3, Pablo está escribiendo sobre el raíz, la diferencia entre judeo y gentil. Pero el punto, otra vez, es que hay un costo, un sacrificio si vamos a servir a Dios. Pero para nosotros podemos recordar la grandeza y la profundidad de nuestra salvación. Nuestra antigua identidad y nuestra nueva identidad. Cuando pensamos en la grandeza de nuestra salvación, podemos decir, ok, vale la pena sufrir. Porque nuestra salvación es tan profunda. Tenemos tantas cosas en Cristo Jesús. Y vamos a pasar toda la eternidad con Dios, disfrutando las riquezas de Dios. Entonces, por el momento, yo voy a sufrir. Pero entiendo, hay un costo, hay un sacrificio. Pero por amor de Dios, por amor de mis hermanos, vale la pena sufrir. Si vamos a servir a Dios, es posible que haya un costo, un sacrificio. Pero también la segunda observación. Dios nos da gracia para servirle a Él. Dios nos da gracia para servirle a Él. En versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Dios le dio a Pablo gracia. Pablo escribió dispensación, es como una administración. Es como Pablo era administrador de la gracia
que Dios le dio a él. Pero por el momento, el enfoque es en la verdad que la gracia es dada por Dios. Él nos da la gracia para servirle a Él. Gracia es recibir lo que no merecemos. Recibir lo que no merecemos. Por gracia somos salvos, según capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Pero también nuestro servicio al Señor es por gracia. Pedro escribió sobre eso en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Conforme a la multiforme gracia de Dios, nosotros tenemos servicios para Dios. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, pero también servimos a Dios por gracia. Y es un regalo de Dios. Y al pensar en la gracia de Dios para nuestra salvación, al pensar en la gracia de Dios para nuestro servicio, reconocemos que siempre dependemos de Dios en cada parte de nuestra vida. También reconocemos que Él nos da todo lo que necesitamos para servirle. A veces, en nuestra mente, quizás estamos en una situación y hay que tomar una decisión. ¿Vamos a servir a Dios o no? Y a veces decimos, a Dios, eso es demasiado duro. Yo no puedo hacer eso. Y la verdad, en nuestra propia fuerza es la verdad. Yo no puedo. Usted no puede. Pero con la gracia de Dios podemos servirle a Él. Y algo más. Servir a Dios es un regalo. Es un gozo servir a Dios. Pablo era ministro del Evangelio en versículo 7. Pablo entendía que el gozo, el privilegio de servir a Dios era un regalo de Dios, así como la salvación. La salvación es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y el privilegio de servir, de sufrir por Jesús, es un regalo también. Pero hay que recordar, siempre tenemos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida. Entonces, otra vez, al servir a Dios, hay un costo, un sacrificio. Pero siempre Dios nos da la gracia para servirle a Él. Y es un regalo de Él. Pero hay algo más interesante. Quizás sin saber, muchas veces nosotros recibimos una gracia específica. Una gracia específica para cualquier situación, para esa situación específica. Una gracia específica. Cuando recibimos la noticia de que tenemos cáncer, recibimos una gracia específica para el momento. Cuando tenemos que sufrir para el causa de Cristo, recibimos una gracia específica. Porque hay una multiforme gracia de Dios. Y en este texto, Pablo dice que él recibió una gracia específica en versículo 8. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. En esta carta, Pablo usaba la palabra riquezas varias veces. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 7. Según las riquezas de su gracia, en versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
en capítulo 2, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo recibió de Dios una gracia específica para anunciar a los gentiles, nosotros, que antes estábamos muertos, que estábamos en nuestros pecados, pero ahora somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, nuestra nueva identidad. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Dios y también una gracia específica, sacar a la luz la dispensación del misterio o el plan del misterio de Cristo. Y volveremos a este tema en un momento. El plan del misterio de Cristo, la dispensación del misterio. Pero por el momento, como un resumen, yo quiero que ustedes sepan eso. Entonces, por favor, escúcheme bien, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Están listos? Este punto es importante. Dios le dará a usted la gracia para servirle a Él, pase lo que pase. Dios le dará a usted la gracia para servirle a Él, pase lo que pase. Entonces, y no voy a tomar mucho tiempo, pero yo quiero ver el misterio de Cristo introducido y después el misterio de Cristo explicado o el misterio de Cristo revelado. Primero, el misterio de Cristo introducido en versículos 3 al 5. Leemos que el misterio de Cristo fue revelado a Pablo, que Dios no les reveló el misterio a los hijos de hombres en otras generaciones, pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Y solamente un comentario breve. El misterio fue revelado a sus santos, apóstoles y profetas y a Pablo. Entonces, en este texto podemos ver la autoridad de Pablo para escribir esta carta, porque él era apóstol de Cristo. Y hoy en día tenemos toda la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. Entonces, el misterio fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, en versículo 5. Entonces, la revelación del misterio de Cristo es la obra de Dios. Sin la obra de Dios en nuestra vida, no vamos a entender el misterio de Cristo. No vamos a recibir el misterio de Cristo. Necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo para conocer a Dios. Necesitamos a Dios en cada parte de nuestra vida. Necesitamos que Dios haga su obra en nosotros. Es decir, otra vez, siempre dependemos de Dios. Siempre. Pero en su gracia, en su misericordia, Dios reveló el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué es el misterio de Cristo? Versículo 6. El misterio de Cristo revelado. El misterio de Cristo explicado. El misterio de Cristo es que los gentiles, nosotros, son coheredores. En capítulo 1, versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En versículos 13 y 14 podemos leer las mismas cosas. En versículo 18, otra vez. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados
para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En capítulo 2, versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Somos coheredores en Cristo. Esa es una parte del misterio de Cristo. Pero también otra parte del misterio de Cristo es que los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Sabemos que en capítulo 1 que la iglesia es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, somos miembros de la iglesia. Somos una parte de la familia de Dios. Entonces, otra vez, el misterio de Cristo es que en Cristo ya tenemos una herencia. El misterio de Cristo es que ya nosotros, pecadores, somos miembros del cuerpo. Somos miembros de la iglesia de Dios. Y también los gentiles son participantes de la promesa en Cristo. Es decir, somos una parte del nuevo pacto. Hemos recibido la salvación. Y es nuestra para toda la eternidad. El misterio de Cristo es que Él es el único Salvador de todas las naciones. Y ahora somos en Cristo. Y para nosotros, otra vez, como el juego de mesa Catán, es obvio. Este lado de la cruz, este lado de nuestra salvación. Ah, sí, claro, nosotros somos parte de la iglesia, somos una parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una herencia. Pero hermanos, esta es una buena noticia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Y otra vez, Pablo quiere que recordamos nuestro pasado. Él quiere que pensamos en nuestra antigua identidad. Estábamos muertos, estamos lejos de Cristo. En nuestros pecados, pero ahora por la obra de Cristo en la cruz, estamos en Cristo, estamos muy cerca de Dios, estamos una parte de la familia de Dios, tenemos una herencia. Y todo eso es nuestra en Cristo. Y este es el misterio de Cristo. Algo más. Y para mí, al pensar en eso, es increíble. Y gracias por su paciencia, pero yo quiero enfocarnos por un momento en el plan de Dios. Es decir, en la dispensación del misterio de Cristo, en versículos 10 y 11. Pablo, otra vez, escribió, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo quiero cambiar la estructura de esta oración para que entendamos bien lo que Pablo dice en este versículo. Por medio de la iglesia, es decir, por medio de nosotros, el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo, por medio de nosotros, por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la iglesia, y hay que recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es la autoridad de la iglesia, por medio de nosotros, bajo la autoridad de Cristo. La infinita sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y qué? En inglés yo quiero decir, so what? ¿Por qué es importante eso? So what?
Pensemos por un momento, hermanos. Ok. Nuestra nueva identidad. Estamos en Cristo. Tenemos la salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora, según el eterno propósito de Dios, desde la eternidad, el plan de Dios es a través de nosotros, mediante de la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, anunciar, demostrar, declarar a los potestades y principados en los lugares celestiales la infinita sabiduría de Dios. ¿Qué dice Pablo? Primero, ¿quiénes son los principados y potestades? En capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ok, entonces, ¿qué dice Pablo en capítulo 3, 10 y 11? Nosotros, la iglesia, demostramos la gracia y la grandeza de Dios a toda la creación, incluso a los ángeles caídos, los demonios. Ahora, créeme, hay que meditar mucho en lo que Pablo dice. Pero Dios, en su propósito eterno, nos usa a nosotros como la iglesia para mostrar a los demonios la sabiduría de Dios, la salvación de Dios. Es decir, un propósito que nosotros tenemos no es el único propósito, pero un propósito que nosotros tenemos como la iglesia es mostrar a los demonios que nosotros, pecadores, redimidos por Dios, vamos a disfrutar de Dios para siempre. Y ellos no estaban prostrarse delante de Él. Ellos eran rebeldes contra Dios. Y Dios quiere, en su sabiduría, mostrar a los demonios que Él estaba dispuesto a tomar una creación que no era tan poderosa como los ángeles, pero ellos estaban dispuestos a glorificar a Dios. Aunque éramos enemigos de Dios, pero ahora somos en Cristo, redimidos por Dios. Y Él nos usa para demostrar a la creación su sabiduría, su infinita sabiduría. Entonces, por favor, escúchame, porque entiendo porque yo he leído este texto no sé cuántas veces. Y yo oraba, ok, Dios, entiendo, o creo que lo entiendo. Es bueno, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo escribió eso? Por favor, escúcheme. Si usted es cristiano, usted es muy importante en el plan de Dios. Él tiene un propósito eterno para su vida, porque usted es una parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios quiere y Él va a
utilizarte para glorificar a Él, Él va a utilizarte para mostrar la sabiduría de Él en cada parte de su vida. Y una cosa más, en Cristo tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Es decir, no estamos solos, tenemos acceso constante a nuestro Padre. Él quiere escuchar de nosotros. Tenemos libertad. Dios se deleite en escuchar de nosotros. Dios se deleite en ayudarnos. Dios se deleite en cumplir sus propósitos mediante de nosotros. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra otra vez. Gracias por la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias por la iglesia. Creemos en lo que hemos leído esta mañana. Te agradecemos por el hecho de que nosotros tenemos un propósito eterno como una iglesia, como el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a cumplir nuestro propósito, sabiendo que siempre tenemos libertad, que siempre tenemos acceso delante de ti, que tú quieres escuchar de nosotros. Que nosotros hagamos todo para la gloria tuya y para nuestro gozo en ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.